Buen día, estudiantes. Les deseo un buen inicio de semana y que todos se encuentren muy bien y sus familias. En esta semana, del 8 al 12 de febrero, veremos la actividad 10. Esta es una ocasión en la que vamos a tener dos videos, un video por cada semana, por cada actividad. Comenzamos con los indígenas en el México actual. Es un tema que hemos estado tratando a lo largo de esta semana. El subtema será lenguas indígenas. La lengua es un elemento central para la identidad de cualquier comunidad, pues mediante ella se nombra y reconoce el mundo, se expresan ideas y sentimientos y constituye la base de la comunicación. Cada lengua determina la manera en que se categoriza y define el entorno, lo que implica que la realidad puede ser descrita, percibida y apropiada de maneras distintas. En el mundo se hablan aproximadamente 7.000 lenguas, las cuales se distribuyen de manera diferente. Mientras existen países que tienen una gran diversidad lingüística, como Papúa Nueva Guinea con 852 lenguas, hay otros lugares o ciudades que prácticamente existe solo una, como Montenegro y Hong Kong. A través de la historia, con el progresivo contacto de los pueblos, con las conquistas y la construcción de los grandes imperios, muchas lenguas han ido desapareciendo, mientras que otros han prevalecido e incluso se fortalecen. En la actualidad, prácticamente 2/3 de la población mundial hablan las 12 lenguas dominantes: chino, español, inglés, hindi, árabe, portugués, ruso, japonés, alemán, francés, coreano e italiano. En nuestro país, 43% de las lenguas que se hablan están en peligro de extinción y desde 1950 han desaparecido unas 230 lenguas. Este proceso se está acelerando con los medios de comunicación masiva, Internet y redes sociales. ¿Sabías que muchas palabras que usamos hoy en día tienen su origen en varias lenguas indígenas? Te sorprenderá saber el número de personas que aún hoy en día siguen fieles a su lengua madre y que gracias a eso podemos vivir experiencias únicas cuando tenemos el placer de conocerlos. México es una nación con gran diversidad lingüística. Las lenguas que existen en nuestro país han sido agrupadas en 11 familias lingüísticas que tienen un origen histórico común, mantienen semejanzas estructurales y de léxico. Según datos oficiales, existen 69 lenguas oficiales en México, 68 indígenas y el español. Las 10 lenguas indígenas más habladas en México en la actualidad son náhuatl, chol, totonaca, mazateco, mixteco, zapoteco, otomí, tzotzil, tzetzal y maya. Existen otras 40 lenguas indígenas que se hablan en nuestro país, las cuales están a punto de desaparecer debido a que quedan muy pocos hablantes. Por ejemplo, las lenguas papay, kumiai y cucapa. Podemos ver aquí el porcentaje que hay de cada lengua en la imagen donde dice lenguas mexicanas. La lengua maya se considera una de las más antiguas de México y tiene un registro escrito desde el año 200 después de Cristo. Existen más de 800,000 personas en el país que aún lo hablan y es la segunda lengua más importante después del náhuatl, hablado por más de 1 millón de personas. ¿Se imaginan toda la historia que aún podemos conocer a través de estos dialectos? La discriminación que sufren los hablantes de lenguas indígenas, la migración, el hecho de que el español sea utilizado en todos los ámbitos y que haya poco reconocimiento y respeto a las manifestaciones culturales han provocado que el uso de lenguas indígenas se vaya restringiendo al hogar y la familia, y que las nuevas generaciones abandonen este rasgo para adaptarse a un medio que resulta adverso a su cultura. Por esta razón, poco a poco va disminuyendo la diversidad lingüística. Alrededor de 1940 murió el último hablante de chiapaneco y en 1980 el último de huitlateco. A finales del siglo XX desaparecieron el tapachulteco, el solteco, el naolan, el chicomulteco, el opata y el pachuteco. Según cifras de la UNESCO, en la actualidad en nuestro país hay 143 variantes lingüísticas en peligro de extinción. El que una variante lingüística se pierda significa que desaparece una manera particular de comprender la realidad. Tal como nos lamentamos de la extinción de las plantas y animales del planeta, sería necesario que nos preocupáramos por la pérdida de la riqueza lingüística. Todo un mundo desaparece, con sus palabras, sus leyendas, sus cuentos y su visión de la realidad cuando una lengua deja de ser hablada. En el cuadro de la derecha podemos ver algunas de las 68 pueblos indígenas.
La mayoría de nosotros, los mexicanos, la lengua, sistema de comunicación verbal y escrito dotado de convenciones y reglas que aprendemos en nuestras familias, es la misma que utilizamos en la calle, en la escuela, en los medios de transporte, en los lugares de trabajo y en instituciones gubernamentales. La población indígena en México aprende una lengua en casa y la utilizan dentro de su comunidad. Sin embargo, no es la que predomina fuera de ella, ni la que se emplea en otros lugares del territorio nacional. Por ese motivo, 88% de los indígenas son bilingües. Quiere decir que hablan español y su lengua madre. Es esencial que imaginaremos las dificultades y obstáculos que representa que en tu propio país tengas que comunicarte y moverte en una lengua que no es la materna, sobre todo si persiste la discriminación. ¿Qué quiere decir esto? El acceso a la educación, la defensa en el sistema judicial, la búsqueda de empleo para fuera de las comunidades, todo se vuelve más difícil si hablas una lengua indígena. Esta situación ha llevado a los pueblos indígenas a organizarse y reclamar el respeto a sus culturas y a sus lenguas. Es tarea de todos, individuos y gobiernos, reconocer y brindar ese respeto al pueblo indígena. Te comparto algunas imágenes sobre la localidad donde se encuentra cada lengua. Comenzamos con el mapa de las lenguas indígenas más hablados en México. El náhuatl, maya, aquí podemos ver un mapa donde es como un GIF que te dice dónde está rápidamente la localidad donde se habla esa lengua, y aquí viene de manera más significativa. Por ejemplo, el maya en el sur de México, que son 780 hablantes, el mixteco, que está también en el sur de México, que los hablantes son de 477,000. El náhuatl podemos ver que está al sur, centro, un poco del norte de México. Son 1,500,000 hablantes, que es más que en el sur. Y los otomís podemos ver que están como en el centro de México. Son pocos, 280,000 hablantes. El tzetzal, que son 445,000 hablantes, que están en la parte del sur de México, y tzotzil, que están en la parte del sur también, son 400,000 hablantes. El zapoteco, que está entre el sur, un poquito al oeste, y en el centro, son 450,000 hablantes, por lo que nos lleva a que el náhuatl es la mayor lengua hablante. Son 1,500,000 habitantes que hablan esta lengua. Muchas veces se pueden encontrar los grupos indígenas en el norte de Jalisco, si ustedes los han visto, o tienen la oportunidad de viajar y ver que hay muchos pueblos indígenas en la parte norte de Jalisco. Muy bien, espero que estén muy bien y les dejo una frase para empezar la semana. La curiosidad es la mecha de la vela del aprendizaje. Es de William Arthur Ward. Espero que les sirva para comenzar una buena semana y que todos estén muy bien en su familia, y pues cuídense mucho.